Doctor, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Sí, muy buenos días, Jimmy. Un Buenos saludo días, a la doctor. ciudadanía. Invitación. Gracias. Doctor, a ver, usted va a la asamblea, quiere regresar a una asamblea que penosamente terminó el periodo anterior con una baja calificación, aunque en honor a la verdad hay que decirlo, siempre los ciudadanos califican mal a la asamblea, eso es verdad. A lo mejor a veces no es justo, porque se mete a todos los asambleístas en el mismo saco, a los buenos, a los regulares y a los malos. Pero separando eso, ¿qué le piensa plantear usted al país si es que llega usted a la Asamblea Nacional? Bueno, lo que usted decía, en ninguna parte del mundo la Asamblea goza de una gran popularidad porque es el centro del debate político ideológico. Hay diferentes corrientes de pensamiento, diferentes posiciones, pero lastimosamente también hay intereses personales y partidistas, y en algunos se han convertido en mercaderes de la política. Transan su voto, traicionan la voluntad popular, y eso ha hecho que vaya más en desmedro la asamblea del 8% terminamos en el 4%, creo. Pero no es exclusivo de la asamblea, del ejecutivo, del consejo de la judicatura, del consejo de participación. Requiere un cambio profundo de todas las instituciones. Y hay que cambiar. Primero hay que llegar con una propuesta seria, y hay que una agenda mínima legislativa entre todos los bloques. Hay que dialogar, y consensos. Lo que no tiene que haber imposiciones de parte del Ejecutivo ni a la inversa. Diálogos y consensos para solucionar los problemas los más importantes del país: la inseguridad, salud, educación. Pero hay que hacer acuerdos. Lo que Yaco ha dicho, reconciliación nacional, hay que hacer acuerdos, diálogos, y eso nos permitiría salir adelante, y sobre todo autodepuración. En una serie de situaciones que dieron en la asamblea que rayan con la inmoralidad, venta de conciencia que todo el país conocía, denuncias que se hicieron a asambleístas de parte del Ejecutivo, de parte de algunos asambleístas también, pero que no tuvieron eco. Había un espíritu de cuerpo y eso no está bien. Eso necesariamente hay que cambiar, y para ello la alianza, claro que se puede. Ha visto personas con una trayectoria intachable y que vienen de la academia de Guayaquil. Un rector de la Universidad, Galo Cabanillas, por ejemplo, decidió mojarse el ponche y pasar a la arena política, a contribuir al país desde la asamblea. Hay varios profesores universitarios, profesionales, jóvenes, mujeres, dirigentes sociales que están en este proyecto, y esperamos, sí, esta vez cambiar. Lo intentamos, una golondrina no hace verano. Lo intentamos, y usted bien decía, no todos estamos en el mismo saco, y qué mejor que en democracia sea la ciudadanía quien valore y nos permita seguir sirviendo o nos sancione con el voto. Nosotros no transamos, tuvimos la posición clara, combatimos la corrupción desde la Comisión de Fiscalización y legislamos lo que habíamos ofrecido en campaña. Ofrecimos el libre ingreso a la universidad y presentamos reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que nos quedó debiendo. El correísmo votó lastimosamente en contra, igual el gobierno, pero vamos a insistir en esta ley. El derecho humano al Internet, que es una necesidad urgente, también lo presentamos. Reformas a la Ley Orgánica de Minería para preservar las fuentes de agua. Presentamos la ley de consultas, la ley para resarcir de alguna manera los daños o prejuicios a los miles de perjudicados del cierre de las cooperativas. También está presentado la ley de consultas. O sea, presentamos algunos proyectos de ley que están en trámite y que vamos a retomar, y sobre todo vamos a trabajar de la mano con Yaco Pérez para legislar, para hacer realidad la propuesta que Yaco está haciendo al país para combatir fundamentalmente la inseguridad. Reformas necesarias a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, para la selección de personal, para los ascensos. Es necesarísimo esto. Reforma que tiene que ver para incentivos tributarios a quienes hagan o creen empleos juveniles. Reformas al Código Orgánico Monetario. Hay una serie de cosas que podemos hacer, pero fundamentalmente tiene que ser con consensos y diálogos con todas las bancadas. No se puede imponer la voluntad solamente del presidente, lo que pasó ahora. Y cuando no hay votos a comprar conciencias, de eso no va a pasar en la asamblea que vamos a hacer nosotros. Y vamos a estar atentos, y vamos a denunciar, y vamos a impedir
aquellos mercaderes de la política. Ya, doctor, usted habló de una autodepuración, ¿no? Partiría tal vez de que los hombres y mujeres que se escojan para la integración, si no me equivoco, se llama comité de ética, algo así, el de la asamblea, sean personas que realmente estén comprometidas no tanto con sus partidos, sino con esa autodepuración de la que usted habla, pues, ¿no? Sin duda, con la asamblea, con el país. ¿Qué es lo que pasó? Con todas las pruebas que habían, se solató a algunos asambleístas. Yo mismo presenté una denuncia contra la señora Yori que nunca terminó. Hubo un informe del comité de ética, lastimosamente ya se suspendió la asamblea y ya no se continuó. Y en algunos casos se presentaban denuncias o no se activaba el comité de ética. Había denuncias de algunos asambleístas vinculados con actos de corrupción, con grilletes, que pedían dinero. Eso fue público y notorio. El presidente fue a la fiscalía y denunció, pero el comité de ética no se activó. Y las denuncias se presentaban, pues no se dio trámite aquel día por el famoso espíritu de cuerpo. Como son compañeros, si no veían ninguna irregularidad, había que tapar. Nosotros decimos ni espíritu de cuerpo, ni silencio cómplice. Si queremos cambiar la asamblea, tenemos que depurarnos. En el evento de que hay algún caso irregular, ojalá que esta asamblea no se dé, ojalá que la gente que vienen vengan a servir al pueblo, a legislar, a fiscalizar en favor de la ciudadanía y no intereses personales y a ser mercaderes. Doctor, el candidato Yacu Pérez y por tanto, por supuesto, pues sus compañeros en las listas está proponiendo el voto sí, por ejemplo, en el tema Yasuní. La pregunta que se formulan quienes patrocinan más bien el no es cómo se van a reemplazar lo que el Estado dejaría de percibir. Se han manejado muchas cifras, algunas de ellas, según entendidos, infladas, pero, en fin, sea 500 millones o sea 1.200 millones, se supone que al año eso va a dejar de recaudar el Estado. ¿Cómo plantean ustedes desde la candidatura de Yacu Pérez que se sustituyan esos dineros? Mire, la respuesta es sencilla. Primero, que no es cierto los números que nos están dando, y si me permiten, en forma muy breve. ¿Cómo no? Nos dicen 1.200 millones de dólares vamos a dejar de percibir por no explotar el Yasuní. Pero se olvidan de decir cuánto nos cuesta la explotación de cada barril de petróleo, que bordea los $40. No nos dicen que es un crudo pesado, que es de baja calidad y hay que mezclar con crudo liviano, que también tiene su costo. Y el precio del mercado está ahorita a $60. Tan es así que no es rentable la explotación del Yasuní. Pero hay cifras que dicen 200 millones, que se perdería ya en la realidad descontando los costos de operación. Pero el mismo presidente de la República, el gobierno nacional, ante la Corte Constitucional decía que vamos a perder 146 millones de dólares. Eso es lo que realmente dejaríamos de percibir. Eso nos manifiesta. Estamos a punto de retomar las acciones del OCP, que ya se termina la concesión. Allí ahorraríamos el dinero que supuestamente dejaríamos de percibir, porque pagamos $2.14 por cada barril de petróleo que se transporta en el OCP. Nosotros decimos combatamos la corrupción, son 7.600 millones de dólares que se evaden o se eluden en impuestos. Habría que cobrar. El 20% del valor de la contratación pública se va en corrupción, sin hablar de sobreprecio, el 20% que se va en corrupción. Y hay que cobrar los impuestos que ya están generados. Nos están debiendo 2.000 millones de dólares grupos económicos que no pagan. La ley Chole condonó 4.000 millones. En este gobierno, al inicio se aprobó la ley tributaria y se condonó 2.000 millones. Y hoy ya nos deben 2.000 millones de dólares. Nosotros no decimos vamos a subir un solo impuesto, vamos a cobrar lo que ya está. Y además se está en estos días, espero que el gobierno no lo haga, va a renegociar las concesiones telefónicas, que si se lo hace en buenos términos para el país, había un ingreso suficiente para suplir esta supuesta pérdida. Además que hay que apostar por el turismo, pero ese es a futuro. Lo concreto es cobremos los impuestos, ahorremos en el OCP y tenemos dinero suficiente, y combatamos la corrupción y tenemos dinero suficiente, no solo para suplir esto, sino para atender las grandes necesidades de los ecuatorianos, como salud, educación, seguridad, para generar empleo, obras que no se están haciendo ahora. Doctor, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está, doctor?
Muy buenos días. Buen día, doctor. Oiga, doctor, acaba de hablar un tema, justamente ayer lo estábamos analizando aquí con la ministra de Telecomunicaciones, hablando de por qué se suspendió temporalmente la renegociación de la renovación del espectro radioeléctrico, y ya no, usted no es la primera persona que lo escucho de esta corriente de Pachacuti, de Unidad Popular, de hablar sobre las frecuencias. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el pero que ustedes le ponen a este proceso? No, que no se regale, que no se haga una concesión como gallina con peste, sino se haga pensando en los intereses nacionales, en la rentabilidad que van a tener estas grandes empresas y que redistribuyan en algo para el país. Mire, en la famosa ley tributaria, ¿sabe lo que se hizo? Se condonó 50 millones de dólares que las telefónicas tenían que pagar por concepto de monopolio de mercado. Esos 50 millones que muy bien nos podrían servir, y vea, solamente cobrando ese impuesto que se dejó de cobrar a las transnacionales, que estaba estipulado en el contrato, no es que se inventó ni nada, se dejó de cobrar, ahí tendríamos para suplir las pérdidas, o lo que vamos a dejar de percibir más que pérdidas. Pero que usted entiende, usted entiende que la filosofía de este gobierno y de la derecha es que a menos impuestos, más posibilidades y más oportunidades de que vengan inversiones. Entonces, a lo mejor si se le pone un impuesto al monopolio como que Carlos Slim o Telefónica va a decir, si ves, te me estás cargando, ¿para qué voy a ir a Ecuador? Van a pensar. No creo que deje de venir porque se llevan cada año 3.000 millones de dólares. En los 15 años se llevan 45.000 millones de dólares. No creo que sea mal negocio. Las grandes transnacionales, es negocio y es entendible. Van donde puedan tener grandes utilidades. Pero es bien que tengan utilidades, pero también dejen algo al país. O sea, no podemos cobrar o concesionar con unas cantidades irrisorias y ellos se llevan 45.000 millones de dólares. No van a hacer mayores inversiones, las inversiones ya están hechas, van a continuar. Entonces, sí es bueno renegociar en términos que beneficien al país, que nos quede algo más. Por ejemplo, que atiendan con el servicio en las carreteras que no lo han hecho, y sobre todo en los sectores urbanos marginales y rurales, en donde atiendan el hueso también, no solo la carne. Ahora, sin acceso al Internet no podemos tener educación, y hay miles de jóvenes que están fuera de la educación porque no tienen acceso al Internet. Por eso hemos planteado una ley para que se considere derecho humano al Internet. Sí deberían ellos, de sus grandes utilidades, también que ganen, no podemos oponer, así es, son las empresas y su afán es el lucro, y así debe ser. Pero oiga, responsabilidad social también, están ganando un poquito, inviertan en los sectores marginales para que nos beneficiemos también con este servicio. Es lo único que pedimos, ganen, pero un poquito contribuyan al país, no se lleven todo. Doctor, si usted regresa y consigue su curul nuevamente, ¿le gustaría volver a la Comisión de Fiscalización, o ya es suficiente con lo que tuvo estos 2 años del periodo 2021-2023? No, yo sí, si es posible, volvería. ¿Le gustaría volver a estar en fiscalización? Sí, lo hicimos, creo que lo hicimos bien, era la única comisión que funcionaba hasta que ya se desvió por intereses personales de quien presidía la comisión. Lo que yo he estado en desacuerdo es que hay una fiscalización a la carta, eso yo he cuestionado. Hay que investigar todos los actos de corrupción. Resulta que fuimos eficaces, que fuimos acuciosos en la investigación en los casos que estaba involucrado el correísmo. Nosotros decimos no perseguimos a nadie, a ninguna persona ni a partido político. Apoyamos, investigamos, está bien, pero ¿y qué pasa con el caso Danubio? ¿Qué pasa con Irina Pey? Salió a hacer un informe para el presidente, y en el juicio político del cual yo apoyé, y yo estaba de acuerdo con el juicio político, hay que hacerlo en forma frontal y clara, no porque tenga cercanía que pretendieron decir con el correísmo, no, o sea, era la corrupción. La corrupción era insostenible, la mafia albanesa era clarísimo, la actuación. Mire, a mí me llama la atención que el expresidente de la Comisión de Fiscalización diga públicamente que es valiente y va a combatir la delincuencia y va a combatir a los narcos. Yo ya me cuestiono porque él tuvo algunos meses del informe de León de Troya que vinculaba a la mafia albanesa en el escritorio y no sacó. Entonces, cosas que cuestiono, y por esas razones al final un poco se vino abajo el trabajo de la comisión. Terminamos, el presidente terminó siendo abogado del presidente de la República en el juicio político y hoy es su candidato. Eso
deslució el trabajo de la comisión, pero sin embargo, sí hicimos una labor, sí se hicieron juicios, sí se hicieron investigaciones que antes no se habían hecho, y eso valoraba la ciudadanía. Sí, me gustaría volver a la comisión, sin duda, hacer mi aporte. Creo que lo hicimos en forma aceptable, siempre quedaremos debiendo, pero lo hicimos. Y con gusto volveré, compañeros, me permitan. Ok, doctor. Ahora, mire, ahora vamos a hablar de un tema netamente político, ¿no? A ver, quizás las personas que no están en el día a día no lo tienen en el radar, pero el doctor Bruno Segovia llega en el 2021 arropado por la bandera de Pachacutic. Luego tuvo unas discrepancias, siempre con altura, y eso lo debo reconocer. Y usted dijo, bueno, ¿sabes qué? Apoyaré en lo que crea conveniente, pero me mantengo como independiente. Y así usted actuó durante todo el periodo legislativo truncado por la muerte cruzada. Usted en su momento, y lo reitero porque esto cada vez es más escaso en la política y hay que rescatarlo, siempre con altura, tuvo discrepancias y apuntó ciertas incongruencias por parte del bloque de Pachacuti que no le hicieron bien. Es más, miren lo que le está pasando en estos momentos a Pachacuti. Esta incestuosa relación que tuvo con Guillermo Lasso, algunos de sus asambleístas ahora son hasta funcionarios del gobierno de Lasso, ha llevado a un fraccionamiento que no le ha permitido a Pachacuti tener un candidato oficial, ni asambleístas nacionales, tienen algunas provincias. Es todo derivado de una división que hubo al interior de Pachacuti. Y usted fue muy crítico de Pachacuti, pero ahora nuevamente está junto a esas personas que usted criticó, ahora arropados por la candidatura de Yacu Pérez. ¿Cuánto le puede afectar a Yacu Pérez tener a gente que fue verdaderamente abogados de Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional? Bueno, la situación es distinta, pero sin embargo, gracias por sus generosas palabras. En verdad, fuimos coherentes. Yacu les planteó y planteamos al país la tercera vía. Nosotros votamos nulo, dijimos que ni el señor Lasso ni el señor Correa nos representaba. Cuando ellos tuvieron acercamientos y acuerdos con el gobierno, Yacu se desafilió y yo también, y actuamos con coherencia, es lo que hicimos. Apoyamos muchos de los planteamientos del Pachacuti, coincidimos. Yo no tengo por qué ocultar con algunas veces comunes, por lo que supuesto, sea beneficioso, claro. Y lo que había que oponerse lo hicimos. Ahora, que esto no, de ninguna manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que ha sido capaz de hacer Yacu al día de hoy? Hacer una gran alianza con varios sectores. Dijimos desde el centro hasta la izquierda. Comenzamos con Democracia Sí, Unidad Popular se sumó, el Partido Socialista, unas fracciones de la izquierda democrática. En el ASUEI, por ejemplo, nos están apoyando el alcalde de la ciudad de Cuenca, y Pachacutic se ha pronunciado, nos ha apoyado. Las bases siempre nos han apoyado. El Pachacutic no es la actuación de algunos asambleístas o representantes que sí salieron de la línea de Pachacuti, sin duda. Por eso nosotros nos desafiliamos. Pero históricamente las bases del Pachacuti, los postulados del Pachacuti, nosotros nunca renunciamos. Y qué bueno que nos estén apoyando compañeros indígenas, campesinos, mestizos que se agrupan en el Pachacuti, están apoyándonos y han visto en Yacu la opción. No nos hace daño, es el pueblo de a pie, es la gente que está sufriendo el día a día y quiere un cambio. Algunos errores de los asambleístas yo ya no voy a cuestionar, yo en su momento lo he dicho. Sí, ahora hay que rectificar. Entiendo que ahora han hecho una mejor selección de sus candidatos, con quienes deberíamos necesariamente articular un trabajo en la Asamblea Nacional. Todo suma en beneficio del país, y se han sumado acciones sociales. Perfecto. Es la primera vez que una amplia unidad en la que tenemos incluso candidaturas conjuntas, y eso hace avisorar expectativas. Eso es bastante difícil, en un país como Ecuador es bastante difícil. Doctor, y la última para cerrar la entrevista. A ver, sacando cálculos más o menos, la nueva se estará posesionando en octubre, ¿ok? Más o menos, si es que hay segunda vuelta, el nuevo presidente asumiría en diciembre. Ayer ya lo dijo Guillermo Lasso. Hay un periodo de tiempo. ¿Usted es partidario de retomar el juicio político de Guillermo Lasso? No creo que sea importante, eso es historia. En todo caso, los asambleístas decidirán. Creo que el pueblo ya le juzgó. Le juzgó en la consulta popular, que era imperdible, y perdió. Y este momento, a pesar de que él tenía todas las intenciones de ser candidato, ni siquiera se presentó como candidato y no sacó candidatos propios. Obviamente tiene su candidato, que es Villavicencio. Pero no, el pueblo ya le ha castigado, le ha sancionado. Yo creo que eso hay que mirar arriba, hay que trabajar. Ese año y medio hay que concentrarse en sentar las bases para
cambiar lo que está pasando en este país. Hay que sentar las bases del nuevo Ecuador. Pero en todo caso, yo seré respetuoso de los compañeros asambleístas y lo que es legal. Lo que es legal se podría retomar, pero no creo que sea tan importante este rato. Una censura cuando el pueblo ya le ha censurado. Pero en todo caso, estamos abiertos para escuchar todas las propuestas de los compañeros en la Asamblea Nacional. Gracias, doctor. Gracias, doctor Bruno Segovia. Gracias, doctor. Que tenga usted un excelente día, un abrazo. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor.